Buenos días a todos los que habéis asistido en este día tan especial. Hoy comienza Prosit y estaréis preguntando qué significa Prosit, ¿no? Prosit es una palabra con un significado, podríamos decir, casi filantrópico, desafiante, incluso utópico. En la liturgia católica de rito romano, con Prosit concluía la misa. Hoy día su variante alemana, el Prost, se utiliza para brindar, pero ojo, su significado es mucho más profundo. Que algo sea de provecho, que la palabra sirva de algo. Vivimos en una época donde hablamos mucho, pero cada vez escuchamos menos. Y la mayoría de esa información, de esa sabiduría, ese conocimiento, cae en saco roto. Prosit expresa y persigue precisamente lo contrario. Me gusta explicarlo a través de la obra de uno de mis pintores favoritos, Michelangelo Merisi il Caravaggio. Para quien no lo conozca, Caravaggio destacaba por ese uso tan violento del contraste entre la luz y la sombra. Algunos cuentan que provocaba esa reacción casi psicosomática en lo que se denomina como el síndrome de Stendhal. Pero lo fascinante de su obra no es solo la belleza que encierra, sino que parece susurrarnos un mensaje mucho más profundo. La luz, para ser percibida como algo bello, necesita de oscuridad. Y quizás lo mismo ocurre con el ser humano. Hace años, en la antigua ciudad de Glendalough, en Irlanda, vi una frase tallada en una piedra que marcó mi vida. Me nutro de la sabiduría y el conocimiento para convertir la oscuridad en luz. Y quizás eso sea Prosit. Una conversación honesta en medio de un mundo cada vez más superficial. Un espacio donde el principal objetivo sea precisamente ese: transformar la oscuridad en luz. Espero que lo que hoy nace os sea de provecho. Prosit, un podcast con Agustín de Huiza. Como primer invitado al programa, tenemos una de esas personas que, sin lugar a duda, cuya palabra y divulgación supone una auténtica, como a mí me gusta denominarlo, una auténtica caricia al alma del espíritu humano. Un aplauso para don Manuel Talavera San Román. Bueno, Tú dirás. ¿cómo te sientes en tu vuelta a tu pueblo también, no? Bueno, Sedejín es muy difícil, ¿eh? Sedejín es difícil, ¿eh? Dicen, sí. Dicen, ¿no? Sí. Nada, aquí estuve un tiempo, a gusto, con sus luces y sus sombras, como en todas partes. Pero bien. Y cuéntanos, ¿por dónde andas ahora? Ahora soy vicario parroquial en la parroquia de la Sagrada Familia de Sevilla. Vale. Y allí desempeño mi labor fundamentalmente como vicario parroquial, como sacerdote, ¿vale? Y además de eso, pues tengo un proyecto en colaboración con otro chico, se llama Juan Manuel González y Gómez, que es mi técnico, y hacemos un canal de YouTube
también con el punto de vista católico, ¿vale? De la sociedad, de la realidad. Y en eso andamos. Llevamos las dos cosas. En mi caso, la parroquia y este canal de YouTube que se llama Refugio en la Palabra, donde a través de la Sagrada Escritura pues nos encontramos con la belleza de la fe católica. Y José Manuel pues lleva adelante toda la parte técnica, así que no paramos. Bueno, siempre es bueno tener una persona que lleve la parte técnica, bueno, no, es imprescindible. Realmente creo que nada de lo que estamos aquí viendo podría haberse producido sin la ayuda de mi amigo David, que anda ahí arriba, en la sombra, pero que increíble la labor, ¿no?, que realiza. Sí, realmente, además en mi caso, que yo soy ajeno completamente a la tecnología. Yo siempre he dicho que soy de pluma, papel y tinta, siempre, y lo hago todavía. La tecnología me queda muy grande, muy grande. Entonces yo admiro a las personas como en este caso mi técnico José Manuel, que lleva adelante todo pues todo el proyecto, ¿no?, en este sentido. El sentimiento es recíproco, ¿eh? Ah, bien. Bueno, Manuel, he de decirte que el canal que tienes de YouTube me parece una maravilla. Bueno. Yo no lo conocía. Hay una parte que es el rostro del amor. ¿Cierto? Sinceramente, me parece conmovedor. Ha habido una parte en la tercera parte de del rostro del amor, que hablas del bien y el mal. Me hizo llorar, ¿eh? Sí. He de reconocerte que me hizo llorar. Me parecía, a todos los que tengáis tiempo de verlo, es una reflexión profunda que encierra una auténtica verdad absoluta. Mira, yo tenía pensado comenzar esta entrevista de un modo. Aquí muchas veces tenemos nuestros chivatos, las tarjetitas, ¿no? Pero quien me conoce sabe que soy muy dado a la improvisación y soy un poco impredecible. Me gustaría comenzar de otro modo. Quiero contarte algo. Mucha gente me ha estado diciendo, oye, como un tatuador con tantos tatuajes y tal, invita a un sacerdote para comenzar el programa. A las personas que le doy la respuesta quedan completamente atónitas. Te lo voy a contar. Mira, yo siempre en mi vida la sabiduría y el conocimiento lo he tenido como, en primer lugar, en la jerarquía y segundo, a Dios. Siempre he sido cristiano. Quien me conoce sabe que tengo muchísimos tatuajes relacionados con el cristianismo primigenio, el alfa, el omega, el crismón, ¿no? Pero siempre lo he tenido a Dios en segundo lugar. Sin embargo, porque siempre hay un pero, la vida nos lleva a veces a caminos en los que nos encontramos ante la posibilidad de convertirnos en ese arquetipo de la figura del ángel caído. Vamos a encontrarnos en situaciones en las que vamos a dudar, vamos a sentirnos muy dolidos, rotos por dentro. Y mis últimos 5 años han sido muy duros, muy duros. Yo he renunciado de Dios, llegué a renunciar de Dios. Incluso, como anécdota, hay una cruz que me regaló mi madre, que la llegué a tirar. Sentir que Dios me había abandonado completamente y le culpaba de todas las cosas que me ocurrían. Sin embargo, hablé con un sacerdote en Austria y esta conversación misma la tuve con uno de los asistentes que está aquí, con Encarni, que a de andar no la tengo aquí, ahí, la tuvimos ayer. Este sacerdote me dijo, mira, Dios no tiene culpa de lo que tú has hecho con tu libertad. No la tiene. Él te dio la libertad y tú has decidido emplearla así. Pero eso no significa que Él no sea tu padre. Y un padre siempre está al lado de los hijos. Si vas a necesitar ver para creer, tranquilo. Tranquilo, porque si eres inteligente, vas a ver las señales. Yo me mantuve escéptico, pero un año después, Dios se manifestó.
Esto es algo que lo sé yo y otra persona, la vivencia que tuve. Con esto no quiero decir, oye, si yo lo vi, que ahora de repente todos creáis que lo que yo vi es extrapolable a vuestra experiencia, ¿no? Pero sí es cierto que me di cuenta que la gran pregunta sobre Dios es la pregunta más importante del ser humano. Y según como contestes, creo o no creo, la percepción que tengas de la libertad, del amor, de la fidelidad, de la empatía, del dolor, de la muerte, es muy distinta, según la respuesta que des. Así me di cuenta que Dios es capaz de cambiar el orden de las cosas. Y hoy día Dios está en primer lugar, porque realmente es lo que me hace sentir pleno. Por supuesto, la sabiduría, el conocimiento tiene un rol fundamental, ¿no?, para desarrollarte como persona. Pero sí es verdad que esa verdad absoluta ha de mantenerse inquebrantable, ¿no? Realmente tú estás en contacto con lo que las personas hoy día sufren, con lo que las personas, por lo que se ilusionan, por aquello que sienten felicidad, por aquello en los que tienen duda. Bajo tu experiencia, ¿cuál dirías que es la gran necesidad espiritual del ser humano contemporáneo? Pues del ser humano contemporáneo es la misma que de Adán. Es la misma, no ha cambiado. Conocer el sentido de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vivo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasan las cosas? ¿Por qué otras cosas no pasan? ¿Por qué a una persona mala le pasan cosas buenas y a una persona buena le pasan cosas malas? Es decir, ¿esto qué es? Es el sentido de la vida. Y esto lo tiene la humanidad dentro desde siempre, desde siempre. Esa es la verdadera necesidad espiritual, y hoy más. No es que haya desaparecido en otros momentos, es que en otros momentos ese problema estaba resuelto con la fe, pero ahora no hay fe. Y como no hay fe, que es la única respuesta al sentido de la vida, como no hay fe, la gente sigue teniendo esa inquietud y sigue buscando respuestas. ¿Dónde las encuentra? Donde sea. Pero como no son las verdaderas respuestas, defraudan. Y en esas estamos. Yo me encuentro todos los días con personas que tienen buena intención, de buen corazón, que quieren ser felices, emprenden su camino, como tú dices, usando su propia libertad, emprenden su camino y al final, después de 5, 8, 20 años, 15 minutos, quedan defraudados, porque es que esa no era la respuesta. Entonces, esa es la necesidad hoy de todo ser humano. Hay una reflexión que me hiciste muy interesante en el Rostro del Amor, sobre la libertad que nos da Dios, ¿no? Yo siempre he pensado que el ser humano demanda libertad, pero luego no sabe qué hacer con ella, porque son cosas mayores, sí, el tener la plena libertad. Sí. Y normalmente que esa libertad se convierte en libertinaje. Lo necesitamos, parece ser, ¿no? Porque ese vacío existencial nos lleva a tomar el camino más sencillo. ¿Cómo explicarías la diferencia entre libertad y el libertinaje que existe hoy día? Bueno, yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre una cosa y otra. El problema está en definir libertad, ¿vale? Uh-huh. Yo, claro, como sacerdote católico, ¿de dónde tiro? Pues de la tradición católica, ¿no? Que ha definido muy bien todas esas cosas. Algún filósofo podrá decir, no, pero de hecho en el documental El Rostro del Amor hablamos de muchos filósofos, ¿no? Por cierto, mañana se estrena el último capítulo y si el otro te hizo llorar, este ya te vas a derretir. Entonces, ¿dónde está el asunto? Yo miraría al pasado, ¿no? Y entonces, ¿Adán y Eva eran libres? ¿Eran libres Adán y Eva?
Porque claro, Dios le dice, mira, Adán, Eva, podéis comer del fruto de todos los árboles del jardín, ¿vale? Pero hay uno que no. Uno no. Eso es todo un lenguaje simbólico, ¿no? Ahí lo que estaba diciendo Dios es, mira, te pongo como rey de la creación, puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, puedes gobernar el mundo en mi nombre, pero déjame a mí decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso ese árbol se llama así, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Solo Dios puede decir lo que está bien y lo que está mal. Tú no. Todo lo demás lo puedes hacer. ¿Eso le da libertad? De ahí podemos definir que la libertad es hacer la voluntad de Dios. Eso es la libertad. Todo lo demás, hacer mi voluntad, no es libertad. No es libertad. Mucho más adelante, siglos más tarde, San Pablo lo explica de otro modo. Él, que era judío, era muy judío, además, conocedor de la Torá, maestro de la ley, él decía, no sé qué me pasa, porque dentro de mí yo quiero hacer el bien, pero no me sale. ¿Por qué no me sale si yo deseo hacer el bien? Si además conozco la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué hago el mal que no quiero y no el bien que deseo? Y él dice, porque soy esclavo de algo que me obliga a hacer el mal. ¿Vale? Entonces, hoy mismo la sociedad vive exactamente así. No sabe qué le pasa. Y no sabe que vive esclava. Como no lo sabe, lo cubre todo con libertad. O, si quieres, libertinaje. Por eso he dicho que la línea entre esas dos palabras se diluye. Porque la verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. A alguno que nos vea y que no sea católico, que no sea cristiano siquiera, diga, bueno, eso será para vosotros. No, no, querido, es para todo el mundo. Porque todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, experimentan lo mismo que San Pablo. Quiero hacer el bien y no me sale. Eso es así. Para todo el ser humano que viene a este mundo. Entonces, si no tenemos claro el principio, no podemos hacer una ruta que nos saque de este embolado. Lo que le pasa a la sociedad actual es que ha perdido el sentido completo de su existencia y no sabe dónde encontrarlo. Claro, son muchas las preguntas y ninguna la respuesta. ¿Qué hacemos? Yo siempre he sido muy crítico con la Iglesia Católica. Me he considerado siempre, como he dicho antes, un poquito un cristiano de los antiguos, ¿no? De los que se aceptan después del edicto de Constantino, ¿no? De Constantino. Un poco más antiguo, ¿no? Pero sí es verdad que pienso que el ocaso que está viviendo Europa en cuanto a su relación con la Iglesia Católica está suponiendo una pérdida de identidad, de pertenencia. Creo que realmente, por así decirlo, la Iglesia Católica era como una especie de nexo de unión a pertenecer a una comunidad. Y la pérdida de ella está contribuyendo a lo que yo entiendo como libertinaje. Vale, sí, nos entendemos. ¿Vale? Más o menos sí. Creo que andamos en cierta sintonía. Sí. ¿Qué podemos hacer respecto a ello para explicar sobre todo a las personas, viniendo un poquito a colación a lo que estabas comentando antes, del bien y el mal, que es algo que me interesa muchísimo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Pregunta profunda y no es difícil de contestar. Lo que pasa es que, desgraciadamente, bueno, un poco lo que tú decías ahora, ¿qué le pasa a Europa, no? ¿Por qué digo que es difícil de contestar? Porque el sustrato cultural se ha ido diluyendo, se ha perdido, ¿vale? Y esto tiene tú eres historiador, tiene una raíz
se puede situar en el Renacimiento, esta pérdida progresiva de la fe. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el mundo aparecen dos tipos de hombres, vamos a decirlo así, ¿vale? Viendo el desastre que causó, millones de muertos, poblaciones destruidas, todo terrible, ¿no? Entonces, aparecen dos tipos de hombres, uno que vamos a llamar nihilista, es decir, el hombre que no cree en nada, pero su vida la confía a la técnica y construye de nuevo, reconstruye las ciudades, los avances tecnológicos, la medicina, la ciencia, es el hombre que cree en la ciencia, solo en la ciencia, ¿no? Y cree que esa es la solución del problema estructural de la sociedad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué me pasan las cosas? ¿No? ¿Por qué existe el mal? Pues aquí lo vamos a solucionar. Después de otro tipo de hombre que dice que el problema está en la estructura, vamos a llamar, entre comillas, muchas comillas, el hombre socialista, no tiene nada que ver con el Partido Socialista, ¿vale? Sino un hombre de ese corte, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Ya no está. ¿Por qué? Había una pintada en un campo de concentración de uno de los soldados, no sé si estadounidense, que liberó un campo de concentración y pintó ¿dónde estaba Dios cuando pasaban todas estas cosas aquí? Entonces ya Dios no está. Ha desaparecido. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Viene una generación con la bonanza económica de los 60 a los 70, las personas que hoy tienen 55, 60, 65 años, sin fe. Esas personas esas personas que son nuestros abuelos, bueno, nuestros padres, no tienen fe, ya no tienen fe. Pero todo eso ha cambiado. Y la pregunta existencial sigue estando ahí: ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿O qué es el mal? ¿Y qué es el bien? Algunos dicen, no, el mal es el propio ser humano. Campos de concentración, guerras, las estructuras, como dice, bueno, los sistemas políticos, ¿no? ¿Y qué es el bien? No, el ser humano es bueno. Estamos contradiciéndonos, ¿no? O sea, ¿el ser humano es bueno o el ser humano es malo? Hace poco saltaron noticias acerca de estas personas que se sienten animales. Los Therian, ¿no? ¿Por qué se sienten animales? Porque miran a la naturaleza, la idealizan. Ah, mira, los animales son buenos, nosotros somos malvados, somos malos. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Desde el punto de vista católico, el mal es la ausencia del bien, y el bien es Dios. Ya está. Dios es el sumo bien. Claro, ¿por qué te he contado todo este desarrollo histórico así tan rápido? Porque como se ha borrado a Dios, se ha borrado el bien. No existe ya el bien. ¿Qué existe? El ser humano. Y el ser humano está dañado por el pecado original, está dañado. Corrupto, ¿no? Sí, no está destruido. Eso lo dicen los protestantes, nosotros somos católicos. El catolicismo dice que el ser humano quedó dañado, no destruido, pero sí dañado. Entonces, el ser humano, dice San Pablo, quiere hacer el bien, pero no le sale. Y le va a salir siempre el mal. Siempre. ¿Cuál es la solución? Abrazar el bien. Quedarme con el bien. Y entonces todo irá bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con Europa? ¿Qué podemos hacer con España? Reevangelizarla. Que no queda otra. San Juan Pablo II, en el año 82, en España, en Madrid, cuando visitó España, dijo: Europa, vuelve a tus raíces, recupera tus raíces. Año 82, ¿cuánto ha pasado ya? Hoy, ¿qué hay? Sí, es verdad que estamos en Sevilla, estamos en Gines, Andalucía. Desde Peñaperro para abajo parece que no ha pasado nada. Procesiones, nazarenos... Sí. A nivel europeo sí ha pasado. Mucho. Yo lo he vivido conoces. en Austria mucho tiempo y a nivel europeo lo ha pasado muchísimo. Claro. Pero sí es cierto que hoy día muchas personas me dicen: oye, estás orientando, por ejemplo, con el tema de los vídeos que yo hago en Instagram, ¿no? que abordo el tema del tatuaje y la historia desde el punto de vista cristiano.
Hay mucha gente que lo está haciendo por moda o porque tiene enganche hoy día y digo, mira, realmente no estoy haciendo por moda, pero si sirve, si contribuye a acercar realmente a ese colectivo, aunque sea de un modo que me están mirando como con cara de pero no sería lo ideal, ¿no? Hacerlo por ahí. Pero creo que está resurgiendo algo. Hay un movimiento que entre tantas pérdidas se está produciendo como un cambio cultural y espiritual. Y lo percibo en ciertas personas. Creo que estuvo la moda, oye, respetando, ¿no?, al que lo haga, ¿no? Pero moda relacionada con las religiones más hinduistas, ¿no? Creo que en su momento ha tenido un boom y creo que poco a poco, de nuevo, esa pérdida de sentido y esa pérdida, mejor dicho, ese vacío existencial está dando de alimentar a esa curiosidad por retomar lo que es la fe cristiana. Bueno, yo observo ese fenómeno también. Somos muchos los que estamos pendientes de lo que está pasando. Dentro de la Iglesia Católica, movimientos como Hakuna, que es muy conocido, ¿no?, por todas las canciones y todo esto. Otros grupos como Emaús, también, que es bastante conocido. Bueno, y después gente famosa, hay otros youtubers, hay cantantes, sí, que ahora se identifican con el cristianismo. Vale. Sin embargo, eso no va a ir a mucho, no. Moda pasajera. La Iglesia, por definición, huye de las modas. Vale. La Iglesia lleva en el mundo más de 2000 años, ¿entiendes? Entonces, no hay modas. Huye de las modas. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Yo creo que son varias las causas. Una de las causas es que todo lo que nuestros padres, abuelos, estos que vivieron el final de la Segunda Guerra Mundial y todos estos tipos de hombres de los que te he hablado, todo esto ellos han visto que no ha servido para nada, porque la pregunta no ha sido respondida: ¿quién soy yo y para qué vivo? Primero. Segundo, la gente necesita verdad, una verdad que no se mueva, porque hay muchas verdades, pero todas defraudan, quieren una que no se mueva. La gente necesita tradición, sobre todo en una Europa que está viviendo ahora un cambio cultural de la mano de la inmigración, especialmente de la inmigración que no tiene las mismas raíces que nosotros. Entonces hay gente que dice: yo quiero saber quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy europeo? ¿Y cuáles son mis raíces? Europa tiene dos fuentes, Roma y la fe. Entonces, todo esto junto, gente que necesita saber quién soy, cuáles son mis raíces culturales, gente que necesita la verdad, conocer la verdad, gente que necesita una respuesta al sentido de la vida. Bueno, pues se están acercando a lo viejo, a lo que siempre ha estado ahí, que es la Iglesia Católica. Porque todo lo que está creciendo en Europa es la Iglesia Católica. Y curiosamente desde el punto de vista tradicionalista. Queremos volver a lo de antes. Este fin de semana pasado ha habido una grandísima peregrinación en Chartres, en Francia, enorme, de jóvenes europeos, españoles también. Ahora en junio la hay, y aquí también en Cantabria. Entonces, en Europa está resurgiendo, hemos visto imágenes del Reino Unido, de Italia. Entonces, se está moviendo, pero lo que mueve ese motor es la emoción, no es la fe, son las emociones. Tú dices: bueno, pero ¿de algo servirá? Sin duda Dios se vale de todo y alguien quedará, pero hay que tener en cuenta lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en un libro profético que es el Apocalipsis. Y ahí dice que la Iglesia, y también lo podemos leer en el Catecismo, la Iglesia, como su maestro, tiene que pasar por lo mismo que pasó su maestro, la Iglesia, es decir, por la pasión y la muerte. Aunque ahora parezca que va a haber un resurgir, eso va a acabar.
Y como Es cíclico, ¿no? Sí, sí. Y como decía Benedicto XVI, volveremos a ser 12. Muy poquitos. Parecerá que hemos muerto, porque tenemos que imitar a nuestro maestro. Parecerá que hemos muerto, que no somos nada, que ya no contamos. Y después resurgirá. Entonces, esto es, bueno, una moda. Yo lo veo como una moda. Que algunos de ellos realmente abrazarán la fe católica y veremos. Veremos. Hay un aspecto muy interesante que te he escuchado decir. ¿Estamos viviendo el fin de los tiempos? Sí, sin duda. Ya estamos en el fin de los tiempos. ¿Podrías De los desarrollarlo? tiempos, no del mundo. Claro, hay que hacer una diferencia. Eso es. El fin de los tiempos. Sí, sin duda. Sin duda estamos en ello. Hay señales que nos hablan del fin de los tiempos, tanto en la revelación pública. La revelación pública es la Biblia y también la tradición. ¿Vale? Es decir, para salvarse, el ser humano para salvarse desde el punto de vista de la revelación católica, ¿vale? Para salvarse solamente tiene que creer en la revelación pública, que es la palabra de Dios, y en la tradición apostólica, es decir, cómo los primeros cristianos han interpretado esa revelación pública. Y después tenemos la doctrina de la Iglesia, el magisterio ordinario de los papas, los obispos, ¿vale? Estas cosas son la revelación pública. Pero después está la revelación privada, que no tienes por qué creerla, pero que nos ayuda. Dentro de la revelación privada están las apariciones marianas, por ejemplo. Entonces, fíjate que las apariciones de Fátima, los famosísimos secretos de Fátima, ¿no? Bueno, pues en las apariciones de Fátima ocurrieron en 1917. Europa está viviendo la Primera Guerra Mundial y en un pueblecito perdido allí hay 3 niños que no saben ni leer ni escribir, a los cuales se le aparece la Virgen y le dice cosas que ellos no tendrían por qué ni siquiera comprender. La guerra terminará. Está hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vale. El primer secreto, o primera parte de... La segunda, Rusia extenderá sus errores por el mundo. Cuando Rusia todavía estaban los zares. Estaban ya movimientos, pero Rusia, Portugal, 3 niños de un pueblecito, ¿qué van a saber ellos de Rusia extenderá sus errores si no os convertís? Y esto ocurrió. De hecho, quien ganó la Segunda Guerra Mundial no fueron las potencias occidentales, fue Rusia. Ganó ideológicamente. Y todavía estamos sometidos a ella, a la ideología. ¿En qué sentido? La ideología de izquierdas. Vale. Lo invade todo y está en todas partes. Ellos fueron los que ganaron. Vale. Rusia, como dice la Virgen, extendió sus errores por el mundo. Y ahora viene ya el tercero, famosísimo tercer secreto, ¿no? Del cual sabemos una parte que fue revelada por la Santa Sede y la otra parte no. Pero también conocemos la otra parte. La parte revelada por la Santa Sede, en el año 2000 y pico, 2000, pues veo a un obispo vestido de blanco que sube una colina, una ciudad destruida, se identifica con Roma, hay muertos por todas partes, sube la colina, arriba del todo hay una cruz tosca y cuando llega es matado con tiros y flechas y todos los sacerdotes y religiosas y obispos que estaban con él. ¿Vale? Eso es lo que se reveló por parte de la Santa Sede. Pero solo es una parte. La otra parte la conocemos, pero de manera indirecta. Porque esto fue en 1917. En 1972 hay otras apariciones muy poco conocidas en Japón, en Akita, donde a una monjita, Sor Agnes Sasagawa, que murió hace un año, la Virgen le reveló aquello que la Santa Sede no había querido revelar. Esto fue aprobado por el obispo del lugar, el obispo Ito, en la diócesis de Sasao, de Akita. Y el obispo viajó con este documento hasta la Santa Sede y se lo entregó al que entonces era el director del dicasterio para la doctrina de la fe, que era Ratzinger entonces, no era papa,
que no hizo falta a él que dijera nada, dijo, es igual que la parte que no hemos revelado del secreto de Fátima. ¿Y de qué habla esto? No voy a entrar en los detalles porque me llevarían Vamos a necesitar ¿vale? otro, ¿no? Vamos a necesitar más tiempo. Entonces, pero esto por un lado, ¿no? Y después está específicamente el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde ya se cuenta lo que va a pasar. Ya se dice, se cuenta lo que va a pasar. Entonces, brevemente te cuento 4 cositas, ¿vale? Brevemente. Es muy curioso porque precisamente ayer, en la liturgia de la palabra de ayer ¿qué fue? Sábado, Ayer no, fue sábado. el viernes, ya no sé en qué día vivo. El viernes escuchábamos en el Evangelio que Jesús salió con sus discípulos a caminar, se encontró una higuera, era abril, una higuera exuberante, ¿no? Y tuvo hambre y no encontró fruto. Dice los apóstoles, Jesús, no es tiempo de higo. Y dice Jesús, muy serio, que nunca nadie pueda comer fruto de ti. Y se secó la higuera. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto? No, es muy importante. Porque todo judío sabe que la higuera representa a Israel. La higuera representa a Israel. Y Jesús secó la higuera. Nunca, jamás nadie comerá fruto de ti. ¿Vale? ¿Por qué te cuento esto? Porque un poco más adelante Jesús le dice a sus apóstoles, llegará un día, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, la gente sentirá angustia tremenda por el mar y el oleaje, se morirán de espanto nada más que viendo esas cosas, os matarán, os entregarán a los reyes y procuradores, moriréis muchos a causa de mi nombre. Y cuando pase todo eso, dice, alzad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Y entonces veréis al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Y pregunto a los apóstoles, Jesús, ¿y eso cuándo va a pasar? Y dice Jesús, cuando veáis que la higuera brota, sabed que yo estoy a la puerta. Vale. Te he dicho hace un momento que la higuera representa ¿a quién? A Israel. ¿Ha brotado la higuera de nuevo? Sí. En 1947 se crea el Estado de Israel. Y ahora mismo estamos en una guerra donde nadie te cuenta que lo que está detrás es el sionismo que pretende el gran Israel. Según la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le dice a Abraham, el capítulo 15, a ti y a tus descendientes os daré esta tierra, desde el gran río Éufrates, eso está en Irán, hasta el Nilo. Todo eso lo quiero, dice Netanyahu. Todo eso lo quiero, porque Dios me lo ha dado. ¿Vale? ¿La higuera está brotando? Sí, la higuera ha brotado. ¿La iglesia está siendo perseguida, católica? Sí, está siendo perseguida. En Israel. En Israel y en todas partes. ¿Vale? La iglesia, entonces, tenemos esas dos señales, que son serias, ¿eh? Y que el que sabe leerlas, sabe que aquí está la cosa mal. Pero hay más. Después están las otras de las que en este caso habló la Virgen, ¿no? Y la Virgen, ¿por qué la Santa Sede no quiso desvelar todas estas cosas? Porque la segunda parte del secreto habla muy duro de la Iglesia. Muy duro. La Iglesia católica perderá la fe, se instalará la herejía, el anticristo dentro de la Iglesia católica, ¿eh? Obispos contra obispos, sacerdote contra sacerdote, se pisoteará el dogma, cambiará la teología. Eso lo dijo la Virgen, no solamente en Fátima, lo dijo en Áquita y lo dijo también en Garabandal. Entonces, ya tenemos 4 cosas que ya están pasando. Ya están pasando. Y sí, estamos dentro ya del fin de los tiempos. ¿Y por qué crees que se ha producido ese ocaso de la Iglesia Católica a nivel europeo? Pues mira, tú has hablado hace unos minutos de Constantino.
Yo iría un poquito más adelante, Teodosio. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? 380. ¿Por qué Teodosio? Exacto, eres historiador, ¿eh? ¿Por qué Teodosio? Porque si ven con Constantino lo que se permite como una más a esta nueva religión cristiana, se permite, ¿vale? Sabes que Constantino muere y hace que le incluyan en la lista de los dioses del imperio. Él no se convirtió, ¿vale? Constantino, el grande. Pero Teodosio dice, no, la única religión va a ser la del Estado, la Iglesia Católica. Error. Ahí empieza Error. ¿Por qué? el cambio. Porque Cristo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se puede mezclar Iglesia y Estado. No se pueden mezclar. Porque entonces la Iglesia se mundaniza, se vuelve mundana. Y ahí tenemos el inicio de la otra señal, la apostasía de las naciones. ¿Vale? Te he hablado de 4, esta es la quinta. La apostasía de las naciones. El fin de los tiempos viene cuando las naciones que eran cristianas apostatan de la fe, no son cristianas. Y no quieren saber nada. Ahora tenemos a Francia, hija primogénita de la Iglesia, que ha incluido en su constitución un horror como el aborto. Que, por cierto, aquí lo vamos a hacer la semana que viene, parece, o la otra. ¿Vale? Las naciones que eran cristianas han apostatado. Y esto estaba ya escrito en el capítulo 24 del Evangelio. Dice Jesús ahí, en ese capítulo 24, dice, hablando de Israel, ¿vale? De Jerusalén. Llora por su ciudad, por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, he intentado reunir a tus hijos debajo de mis alas como una gallina reúne a sus polluelos y no habéis querido, porque sepáis que no va a quedar piedra sobre piedra. Los apóstoles dicen, ¿pero cuándo, Señor? Dice, antes que acabe esta generación. Efectivamente, año 70, el emperador Tito, bueno, todavía no era emperador, el general Tito, arrasa Jerusalén. Y dice Jesús, y así va a quedar hasta que a los gentiles le llegue su día. Los gentiles somos nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros apostatemos. Nos ha llegado el día. Ahora nos toca a nosotros. Como Jerusalén fue arrasada, ahora nos toca a nosotros. Hemos renunciado a Dios. En el mensaje de la Virgen en Áquita dice que Dios no va a distinguir entre sacerdote y fiel. Lo va a arrasar todo. Da miedo. Yo lo creo. ¿Cuándo será? No sabemos ni el día ni la hora, eso solamente lo conoce el Padre. Eso hay que dejarlo claro. Pero oye, hay señales. ¿Tardará 100 años en ocurrir? No, yo no creo que tarde 100 años. ¿Lo veré yo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Y yo ayer bromeaba con unas personas hablándole ayer, ya no sé en qué día vivo, como he dicho, y decía, una cena que tuve el viernes pasado. ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué harás? Si resulta que viene, vamos a imaginar, ¿vale? Ahora es fantasía todo lo que voy a decir, ¿no? Vamos a imaginar. ¿Tú qué harás si de pronto viene? Porque en el último secreto de Fátima, la última visión que tiene Lucía es la siguiente. Veo cómo el ángel de Dios toca con la punta de la lanza el eje de la tierra. Basta que la tierra se mueva nada. El desastre es global. Desastre geológico, físico, real. Me pregunta, tú, porque queremos saber, tú eres un poco faro, ¿no? ¿Tú qué harás si pasa eso? Pues mira, yo vivo en Camas, hay un cerro allí, el cerro Santa Brígida. Yo me voy a subir con mis sillitas de playa. Me voy a subir con mis sillitas de playa, vale, mi cervecita, vale, mi rosario, vale, y que venga la ola. O sea que el cambio del cambio de los tiempos, o el fin de los tiempos, ¿no? Sí. Se ha producido algo desde un punto de vista negativo. Totalmente negativo. Negativo. Sí, es un nuevo comienzo de la humanidad. Un comienzo real, físico, de la humanidad. O sea, el profeta Joel... Bueno, es dar un paso hacia atrás, quizá para dar dos hacia adelante, ¿no? Bueno, sí. Vamos a crear un poquito
de esperanza. Sí, bueno, la esperanza... Yo tengo puesta esperanza en otra cosa, en otro mundo. Pienso que nuestros días aquí están acabando. Vale. Las civilizaciones... como ser humano. No, como seres humanos no es el fin del mundo. Vale. Solo es el fin de los tiempos. Vale. Es un cambio de ciclo, un cambio histórico, un cambio económico, social. La Virgen siempre termina diciendo, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y el Señor, Dios, Jesús, en el capítulo 24 de San Mateo, dice, cuando pasen estas cosas, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Liberación de qué? De este mundo. Este mundo ya está podrido, ya no hay no se puede arreglar. Ya los niños pequeñitos ya nacen mal. Es decir, me refiero a todo lo que le meten en la cabeza. ¿Entiendes? Entonces ya no hay solución posible. Solo Dios lo puede arreglar. Y la cosa es que Él ya lo había previsto, está escrito. Insisto, no va a ser mañana ni pasado, no va a ser dentro de 5 o 10 años, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero yo pienso que a lo mejor lo vivo. Realmente Dios nos da esa libertad, ¿no? Nos ha puesto esa libertad. ¿Qué podemos hacer nosotros realmente, desde tu punto de vista como sacerdote, con esa libertad que seguimos teniendo hoy día? Porque la seguimos teniendo, ¿no? La libertad, por supuesto. Sí. Tenemos un daño, la Iglesia lo llama concupiscencia, es una tendencia al mal. Vale. Nuestro ser tiende al mal. Después alguien lo podrá analizar desde otro ámbito, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la política, como tú quieras, ¿vale? Yo soy sacerdote, lo analizo desde el punto de vista mío, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Escúchame, conviértete. Conviértete. ¿Y qué significa convertirse? Busca a Dios, abraza la fe, busca a Dios seriamente, inicia un proceso, porque la conversión no es automática, Por eso estos que ahora dicen, no, pues yo me he convertido... No, tú has tenido una experiencia, yo no la voy a juzgar, pero ahora necesitas un proceso. Claro. ¿Vale? Claro. De crecimiento en la fe. Pero empiézalo, comienza con este proceso porque es urgente. Atento, no por miedo, no. Lo que tiene que movernos no es el miedo. He dicho antes que muchos de estos grupos que están apareciendo en la iglesia los mueve el sentimiento. No es el miedo. Nos tiene que mover la respuesta a la pregunta. ¿Quién soy yo y cuál es el sentido de mi vida? Eso es lo que me tiene que mover. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta se llama Cristo. Se llama nuestro Dios uno y trino. Hoy estamos celebrando la Santísima Trinidad, que se ha quedado en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Ahí está la respuesta. En serio, ahí está la respuesta. ¿Se trata de escuchar? ¿O se trata más bien de buscar o de escuchar? ¿O de estar abierto a escuchar? Es decir, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que decías en El rostro del amor, que la belleza realmente... La belleza es Dios también, ¿no? Dios es el sumo bien, la suma belleza. Sí. Y a veces la belleza parece que no se busca, sino que aparece de repente, ¿no? Claro, es que Dios está en todas partes. Por lo tanto, creo que deberíamos estar como un poco más abiertos, ¿no? Claro. Abiertos a la belleza. Más que iniciar una búsqueda, porque muchas veces el concepto de buscar crea como ¿cómo decirlo, no? Crea como ya esa necesidad de obtener una respuesta de forma inmediata, porque somos pocos pacientes. Sí, pero eso depende ya de cada persona. Hay personas a las que la propia belleza de la naturaleza los ha llevado al encuentro con Dios. Vale. Pero hay personas que necesitan más, se hacen más preguntas y necesitan más respuestas. Y estas personas buscan. Y depende ya de la madurez y de la época de su vida. Hay personas que empiezan buscando en religiones orientales. Bueno, está bien, vale. Por ejemplo, yo lo tengo que decir porque es algo asombroso. A mí me ha asombrado, ¿no? José Manuel, el técnico mío del canal, al que le debo la mitad, ¿vale? Él era estoico. Vale.
Él abrazaba la filosofía estoica. ¿Entiendes? Bueno, por algo se empieza. Sí, tiene También su- rascó un poquito algo oriental, ¿eh? Vale. Y yo le decía, bueno, sigue por ahí, pero no, eso no es. Vale. Hoy no, hoy es católico. Entonces, ¿ves? Cada persona tiene su... Cada persona. Lo que hay es que yo creo que ser respetuoso, pero decir la verdad. Yo respeto, oye, realmente respeto a las personas y sus creencias, pero si vas a hablar conmigo, yo te voy a decir la verdad. No mi verdad, no. La verdad. Y me dice, no, esa será tu... No, perdona. Esta es la verdad. Tú no lo ves, pero es la verdad. Hay que estar preparado para verla también, ¿eh? Pienso que la vida te tiene que poner en ciertas circunstancias para apreciar lo que es esa verdad absoluta, ¿no? Así es. Y hay un personaje bíblico que lo demuestra, es Abraham. Abraham era politeísta, pero era un drama, su vida era un drama, porque en ese ambiente cultural y en esa época, no tener hijos y no tener una tierra donde poder ser sepultado y honrado era un desastre. Él no tenía tierras, no tenía hijos, era muy mayor, su mujer estéril. Le había pedido durante toda su vida un hijo a todos los dioses, nadie se lo dio. Y un día sintió algo distinto. Otro Dios, desconocido hasta ahora, le decía, Abraham, yo te lo voy a dar. Solo tienes que hacer una cosa. Vete de aquí. Empieza de nuevo. ¿Dónde? No, vete. Vete. Comienza a caminar. Curioso, porque la mujer no sintió nada. Y la mujer, pero vamos a ver, Abraham, tenemos ya 100 años los dos. ¿Dónde vamos? Sí, que nos van a matar, que no tenemos hijos, que nos van a... Yo lo sé. Dentro de mí tengo algo. Hay un filósofo francés, Henri Bergson, que decía, la intuición es un modo de conocimiento superior a la razón. Eso es lo que tuvo Abraham. Una intuición. Se puso en camino y su vida cambió. Se encontró con el Dios verdadero. Pero ojo, Abraham murió politeísta. Curioso. Pero descubrió que había uno que le había echado cuenta y que no le había echado nada en cara y se lo había puesto todo por delante. ¿Habrá muchos Abraham en el mundo? Estamos esperando que se pongan en camino. ¿Cómo harías tú, o qué le dirías a una persona que realmente vive hoy día una realidad muy distinta de lo que estamos hablando? Porque hoy día las personas viven realmente bajo otro yugo, ¿no? Que es esa necesidad de productividad, esa necesidad de rendir. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Porque hay que sacrificar ciertas cosas, ¿eh? Hay que sacrificar ciertos modos de vida que tenemos actualmente realmente para comenzar ese camino. ¿Qué le dirías a esa persona que realmente se encuentra perdida para emprender ese camino de tal índole como el que estás comentando? Yo solo le haría una pregunta. Dime para qué vives. Dímelo. Yo ya he hecho la experiencia muchas veces. La gente normal. ¿Tú para qué vives? Y la gente después de pensar un poquito dice, bueno, vivo para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para ganar dinero. Y para ganar dinero, entre otras cosas, para comer. ¿Y para qué? Para seguir viviendo. ¿Se puede vivir sin esa espiritualidad y un pensamiento más trascendente? No. Todo ser humano que viene a este mundo tiene dentro la certeza de que hay algo más. Lo sabe. Todo ser humano. Yo tengo una experiencia de un hospital en el cual había una señora atea que cogió al médico y le clavaba las uñas y le decía al médico, ¿por qué sufro? El médico, no, está de morfina hasta las pestañas. O sea, no, ¿por qué sufro aquí? Porque ahora me doy cuenta que cuando me muera, ¿qué va a pasar?
¿Voy a desaparecer sin más? Todo lo que yo he sufrido, reído, llorado, amado, construido, todo eso desaparece. O sea, no soy nada, no hay nada más. Y en ese momento cuando se hizo la pregunta, y sufría profundamente. Por eso, lo que hay que decirle a todo el que nos está escuchando es que se haga seriamente esa pregunta. ¿Yo quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué? Porque si resulta que encuentra la respuesta es ¿quién soy? Yo soy hijo de Dios. ¿Qué sentido tiene mi vida? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde voy? A la presencia de Dios, donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegrías eternas para siempre, jamás en la eternidad. Porque sí, porque Dios es amor y nos ama verdaderamente. Cuando yo encuentro aquí en la tierra el amor de Dios, lo encuentro y eso colma todas mis ansiedades, mis deseos, mis expectativas. Y entonces todo se vuelve relativo. Tener dinero, no tenerlo, tener salud, no tenerlo, la enfermedad, la soledad, casarme, no casarme, tener hijos, no tenerlos, ya eso no me interesa. Porque la respuesta a la pregunta ya la tengo. ¿Que me viene una novia? Fantástico. ¿Que tengo hijos? Bien. ¿Que tengo trabajo y es muy bien remunerado? Oye, pues progresa, adelante, pero siempre siempre sabiendo que me voy a quedar, todo eso se va a quedar aquí. Mira, los cementerios están llenos de lápidas, lápidas sucias, muy sucias, donde pone tu marido, y tus hijos, y tus nietos, no te olvidan. ¿No te olvidan? Lo han olvidado, ¿no? No hay nadie ya para que se acuerde de ese difunto. Entonces, lo digo porque ponemos nuestra esperanza en nuestros seres queridos. No, ellos sí me quieren. No, es verdad. El único amor verdadero es el de Dios. El único amor verdadero es el de Dios. ¿Confías en que las nuevas generaciones puedan realmente competir contra las nuevas formas de idolatría que hay? La propia imagen, el individualismo. Eso ha pasado siempre, ¿eh? Eso ha pasado en todas las generaciones. Lo que le sucede a nuestra generación, igual que hubo una revolución tremenda con la imprenta, siglo XV, XIV, XV, cambió el mundo. La siguiente revolución enorme, la revolución industrial. Ahora estamos viviendo otra revolución enorme que es la tecnológica, la IA, todo esto. Entonces, los niños, yo vuelvo otra vez, yo no tengo, o sea, para mí la tecnología es algo ignoto, completamente escondido, raro. Yo no me manejo con la tecnología, pero los niños que nacen ahora, nacen con un móvil ya y pronto está implantado. ¿Entiendes? Ahí está el reto. Ahí está el reto, ¿no? Hace nada, una semana, el Papa ha estrenado su primera encíclica, Magnificas Humanitas, donde habla de la relación entre el ser humano y la IA. Os invito a leer, el ser humano y la IA. Entonces, ese es el reto. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Viva en Marte? Si que alguna vez colonizamos Marte, que no lo creo. ¿Viva en Marte o viva en Gine? Es la misma pregunta. Así que las nuevas generaciones se van a enfrentar a lo mismo, porque somos humanos. ¿Hay esperanza con las nuevas generaciones? Sí. Claro que hay esperanza. Porque Dios sigue amando al ser humano. Y Dios pone continuamente los medios para que cualquier ser humano se pueda encontrar con Él. Entonces, basta un santo, uno nada más, en Gine. Un solo santo salva al pueblo entero. Un solo santo. Entonces, claro que hay esperanza para la humanidad, por supuesto.
Es más, es una aventura. Lo que van a ver nuestros ojos, que otros vivirán, porque yo ya no lo voy a vivir, pero es una aventura. Y en esa aventura está Dios. Manuel, Agustín. vamos a brindar por ello, ¿eh? Bueno. Vamos a brindar por ello. Realmente es una de las características que tiene este programa. Con Prosit se concluyen las reuniones. Hoy día se usa mucho en Alemania, en Austria, para concluir y desear a la otra persona que realmente lo que se ha conversado haya sido de provecho y que sirva para la sociedad. Ha sido completamente un gusto hablar contigo. Estoy seguro que tus palabras van a hacer reflexionar a las personas, porque creo que han sido muy interesantes y sin lugar a dudas van a abrir una puerta. Vamos a brindar por ello. Que así sea. Prost. Prost. Prosit, un podcast con Agustín de Buiza.